Hola amigas y amigos, les habla su concejal Alejandra Villegas. Hoy por primera vez vamos a hacer este programa que ya lo estamos haciendo desde diciembre del 2012 en Radio CIS. Lo vamos a realizar en forma conjunta con Chiloé Red 25, con el cable aquí local. Así que bienvenidos y muchas gracias por la oportunidad de poder estar en sus hogares con información, en el fondo información para poder acercarlos a los distintos servicios públicos, ¿cierto? A distinta información que le pueda servir de utilidad. Vamos a empezar con varios programas un poco para acercarlos a la justicia. Vamos a pasar por la Defensoría Pública, por la Fiscalía, por el Juzgado de Policía Local, de manera de que ustedes puedan tener un poco más claro cómo funcionan estas instituciones. La verdad es que nadie está libre de poder llegar por distintas razones a una institución judicial, a un tribunal. Y hoy vamos a dedicar especialmente el programa a la familia. Hay distintos tipos de familia. Familia nuclear, que es la más tradicional, donde están los papás, los hijos. Hay familias extendidas, donde se incluye, además de los papás y los hijos, a los abuelos, a los primos, a otros parientes, ¿cierto? Hay una familia ensamblada, que incluye a la pareja, ¿cierto? Y además a los hijos, a los tuyos, los míos y los nuestros. Hay distintos tipos de familia. Por ahí me dicen que todos nos sentimos identificados de alguna manera con estos tipos de familia, pero independientemente del tipo de familia a la que usted pertenezca, cuando hay un conflicto familiar, llegamos a los tribunales de familia. Los tribunales de familia, antiguamente, antes del 2005, funcionaban los juzgados de letras, y ahí había una sección de menores. Ahí tuve la oportunidad de poder trabajar un tiempo también, pero a partir del 2005 cambió la ley y se formaron los tribunales de familia, y a partir del 2008 hubo una modificación a esta ley y se crea la figura de la mediadora o el mediador familiar, que en algunas causas, como son por ejemplo de alimentos, de regulación de régimen de visita, son obligatorios. Y hoy día tenemos a una invitada, como ya es costumbre, ¿cierto?, en nuestros distintos programas. Tenemos a una invitada que, cuando hablamos de conflicto, de problema familiar, es como la solución para poder solucionar este problema. Me refiero a la señora Joana Morales. Ella es mediadora familiar. Joana, te agradezco mucho la posibilidad de estar hoy día con nosotros. Sabemos que tienes una gran cantidad de trabajo, sin embargo, te has caracterizado siempre por tener buena disposición, buena voluntad, y hoy día nos estás acompañando aquí en la radio, en la radio y en el canal local de televisión, para poder ayudarle, ¿cierto?, orientar a la gente con respecto a este tema de que nadie está exento de tener conflictos familiares en realidad. Bienvenida, Joana. Alejandra, más que nada, buenas tardes. Agradecer aquí a Alejandra la invitación a este programa, que si bien es cierto, hace relación a la ayuda a la comunidad. Como ella dijo anteriormente, mi nombre es Joana Morales, yo soy mediador familiar, licitado para el Ministerio de Justicia, magíster en Derecho de Familia, y me encuentro desempeñando esta función desde el año 2006 a la fecha, en diversas comunas de aquí de Chiloé, actualmente prestando servicio para las comunas de Castro, Dalcahue, Keilen, y otros centros de mediación también que tenemos extensivo a Quellón y en la comuna y a la isla de Quinchao. Si bien es cierto, como decía anteriormente Alejandra, a contar del año 2006, con la reforma de la ley de familia, comenzaron a funcionar a nivel nacional los centros de mediación. ¿Qué quiere decir esto? Que previo a una audiencia de juicio, las materias de pensiones de alimentos, ya sea aumento, rebaja, la regularización a través de la primera instancia, regímenes de visita, como asimismo aspectos relacionados a la crianza y educación de un hijo, antes de ir a una audiencia de juicio pasan primero a una mediación. Y esta es una instancia a través de la cual, en vez de un juez, existe un mediador, quien es un ente imparcial, ¿cierto?, que tiene que velar por los intereses de los niños, niñas y adolescentes, quien actúa como un ente imparcial
llevando a cabo este proceso en la práctica que busca llegar a que las partes puedan tener un mejor entendimiento y lograr una solución colaborativa para sus hijos y para ellos como familias, porque si bien, como tú decías, existen diversos tipos de familias y las familias también han ido evolucionando a través de los años y la idea es que las familias puedan hacer su vida de una mejor forma. Joana, cuando alguna familia se enfrenta a algún problema, ¿cierto? Yo decía, nadie está exento, las parejas, los matrimonios se casan para toda la vida, pero en la medida que va pasando el tiempo, bueno, ya hemos visto que no tenemos la paciencia ni la tolerancia que tenían nuestros abuelos, ¿cierto? Que pasaban toda una vida con la misma pareja. Bueno, los tiempos han cambiado, pero cuando una familia se enfrenta a algún tipo de conflicto, lo primero que hacen es ir a los tribunales. De repente no hay mucha orientación con respecto al qué hacer. Uno va al tribunal, ¿cierto? Pensemos en una pensión de alimentos. Van a los tribunales, ¿cierto?, de familia a demandar a la persona, a una de los padres que no está cumpliendo con este tipo, ¿cierto?, de obligación, y se encuentran con que en el tribunal les dicen que primero tienen que ir a mediación. Efectivamente. O sea, la causa, si uno hace una demanda, la causa no se inicia al tiro en el tribunal, sino que en el caso de la pensión de alimentos obligatoriamente tiene que pasar por mediación. Efectivamente, Alejandra, lo que pasa es que por ley las materias previas, es decir, cuando tú demandas una pensión de alimentos, un régimen de visita o una crianza del menor, antes de pasar a la audiencia directamente tal, tienen que ir a una mediación familiar. Es decir, que el tribunal los va a derivar a una oficina de mediación, donde la persona se le van a pedir algunos antecedentes, por ejemplo, la copia de cédula de identidad, el certificado de nacimiento de los hijos, datos de localización de la otra parte, como asimismo, como nosotros somos un centro de mediación licitado, tenemos que calificar a la parte, pero en la práctica con una liquidación de sueldo o como un certificado FONASA A, B o C, entre otras alternativas más, puede acceder directamente a este servicio. La secretaria, el asistente administrativo le va a ingresar su causa y le va a dar una horita de mediación, no más allá de 20 días. Joana, ¿le podríamos explicar a nuestra gente qué significa mediación licitada? Lo que pasa es que en la práctica los servicios de mediación licitados es un servicio gratuito a la comunidad. ¿Qué quiere decir eso? Que todas las personas que califiquen, ¿cierto? Que la mayoría, acá yo te podría señalar que alrededor del 95% de la población califica. Es gratuito. Si una de las partes califica, es gratuito para ambos. No es necesario que califiquen ambos. Por ejemplo, para optar a la calificación está solamente la presentación de una liquidación de sueldo o un finiquito. Si la persona, por ejemplo, tiene un apellido indígena, inmediatamente también es gratuito. Una ficha de protección social, o también puede ser colilla subsidio. En realidad hay más de 15 alternativas a través de la cual va a hacer de que las partes puedan ir directamente a un centro de mediación gratuito. ¿Qué quiere decir esto? Que la reforma de familia, en este caso el Ministerio de Justicia, lo que quiere hacer es que la justicia llegue a la gente, que sea de accesibilidad gratuita, rápido, en un proceso desformalizado, donde se le faculta a que las partes sean las primeras llamadas a tomar un acuerdo, porque como comprenderás, ¿quién mejor que las partes que se conocen puedan llegar a su propio avenimiento? Que a la vez esta mediación va a tener una resolución judicial, al igual que haber ido a una audiencia de juicio. Mira, un poco para contarles a nuestra gente que ahora nos está escuchando y nos está viendo a través del canal, ¿cierto? Como una forma de orientarlos, a ahorrar un poco de tiempo, porque sabemos que ir a un tribunal de familia, antes de ir a un tribunal de familia, uno le da muchas vueltas. No es una decisión que uno lo tome rápido, primero porque no sabe cómo hacerlo, una vez que se informa, a veces tiene miedo, hay diferentes razones que cuestan lograr que la persona vaya a hacer algún tipo de demanda en un tribunal de familia, y un poco para ayudarlo a ganar tiempo. En el caso de la pensión de alimentos, de la regulación de visitas, ¿cierto?
van a tener que ir sí o sí a mediación. Exacto. Pero antes, ¿es obligación que pasen por el tribunal? No necesariamente, porque la ley estipula que puede ser por derivación de un tribunal o las personas directamente, es decir, en forma espontánea, ellas se pueden dirigir directamente a una oficina de mediación. No es necesario que pasen al tribunal. El tribunal le va a dar información y lo va a derivar a nuestro centro. Pero si yo tengo una problemática, por ejemplo, si quiero regular la pensión de alimentos, yo puedo ir directamente a la oficina de mi jurisdicción, que puede ser Castro. Por ejemplo, la gente que es de aquí de Darcahue tiene que ir a la oficina de mediación de Castro, ¿ya? Y lleva los documentos que le señalé anteriormente y se le va a hacer el ingreso inmediatamente y en el mismo instante se le va a dar su hora de mediación. Alrededor de 20 días se lleva la gente. ¿Cuál es la dirección? Para que le ahorremos tiempo, porque la verdad es que no es tan fácil de poder llegar. Nosotros en Castro estamos ubicados en la calle Emilio Márquez, 525, tercer piso, de Castro Alto. Castro Alto, estamos ubicados, para ser más específico, detrás de la iglesia Sagrado Corazón, en la parroquia, en el tercer piso. Exactamente, o sea, suena como difícil, pero cuando uno va no es difícil de llegar. Pero uno está acostumbrado que está como todo en el centro. Esto está en Castro Alto, está detrás de la parroquia, en el tercer piso. Sí. La calle era Emilio Márquez, 525, tercer piso, detrás de la iglesia Sagrado Corazón. Esto lo señalamos, yo te agradezco en realidad, Joana, porque seguramente hay mucha gente que nos está escuchando, nos está viendo, que no sabe cómo hacerlo. Y se van al tribunal y se quedan ahí. Es mucho más fácil si se trata de alimentos, si se trata de regulación de visita y hay otra cosa más obligatoria. Lo que pasa es que las materias previas son pensión de alimentos, régimen de visita para el padre que no vive. Exacto. Cuidado personal. Me gustaría hacer hincapié en lo siguiente. Ya. De acuerdo a la ley de corresponsabilidad parental, ¿cierto?, promulgada hace muy poco, hace relación hoy en día, también para los televidentes o los radioescuchas, de que hoy en día también la ley habla acerca de los abuelos paternos y maternos, en relación a que hay muchos abuelitos que muchas veces no pueden tener un vínculo con sus nietos, por ejemplo. Y hoy en día también la ley hace relación a eso, que los abuelos o abuelas que quieran regular un sistema de visita también pueden ir a mediación, no necesariamente los papás. Eso es importante, Joana, porque de repente hay muchos abuelos que dicen, pucha, no puedo ver a mi nieto, y se quedan con esa pena. Exacto, y no hacen nada, pero también pueden ir a mediación. Sí. O sea, ¿qué tendrían que ir a hacer? Buscar la mediación, en este caso, que es la mediación licitada, ¿cierto? Que es la mediación gratuita, buscarla, ir, pedir una hora, ¿cierto? Llevar algún documento que acredite la situación económica, la ficha de protección social, una copia. Claro, en realidad, como te señalaba anteriormente, hoy en día la justicia de familia lo que pretende es eso, que sea más cercana y que la gente no esté trabada en un procedimiento largo. Entonces, ¿qué es lo que la idea es eso? Que las partes pueden ir directamente a la oficina. Si tienen un problema que no pueden ver a su nieto o nieta o a su hijo, llevan solamente su copia de su cédula de identidad, el dato del certificado de nacimiento y la calificación, que puede ser, como le decía anteriormente, una de las 15 alternativas. El asistente le va a tomar un ingreso y le va a dar su horita de mediación. Se llaman a las partes de mediación, a ambas partes, y en la práctica la mediación es una invitación al diálogo. Eso es lo que se busca. Más que hablar como de problemas, lo que la unidad de mediación hoy en día no necesariamente queremos hablar de problemas, porque en la práctica nosotros vamos a conversar, ¿ya? Y si que las partes llegan en su eventualidad a un acuerdo, va a tener la misma validez que ha habido a una instancia judicial. Por otra parte, si las partes no llegan a ningún acuerdo, las habilita a través de un acta de mediación frustrada de que ellas puedan continuar a través del tribunal, y en esa instancia van a ir a una audiencia donde va a estar el juez y todo lo que corresponde, ¿cierto? Pero va a haber un tiempo ya, un tiempo largo que ya ha pasado. O sea, yo creo que sobre todo cuando hay niños, uno tiene que tratar de buscar la alternativa del diálogo y tratar de llegar a acuerdos.
por naturaleza humana de repente no es fácil, porque todos queremos imponer nuestras ideas, pero siempre hay que pensar, sobre todo cuando hay niños, porque los adultos a lo mejor nos podemos soportar, ¿cierto? Pero cuando se trata de niños, ellos no tienen por qué cargar con los problemas a lo mejor que podamos tener los adultos. Y la verdad es que tu tarea, Joana, no es una tarea fácil, porque como tú dices, es una invitación al diálogo, pero cómo tratar de generar ese diálogo cuando a veces ni siquiera son capaces de hablar los adultos. Entonces no es una tarea fácil. Claro. Bueno, es que ahí está la tarea del mediador. Pues. El mediador es un profesional, ¿cierto?, universitario que maneja técnicas de mediación y la idea es que las partes puedan, que esta mediación sea un lugar de encuentro, abierta al diálogo. Ahora el mediador nos va a obligar, dentro de los principios básicos de la mediación, me gustaría mencionar que está la voluntariedad, ¿cierto? Esto quiere decir que cada parte, las partes llegan voluntariamente a esa instancia. Si una de las partes se quiere retirar, lo tiene que solamente que señalar, que es un proceso también, para que las partes tengan presente que es un proceso confidencial para nosotros, no así para las partes, donde el mediador en todo momento va a actuar como un ente imparcial, velando siempre, como tú decías, Alejandra, por el interés superior, en este caso de las niñas y adolescentes. Ahora, respecto del tema que señalaba anteriormente también, de lo difícil que a veces nosotros los seres humanos por naturaleza somos complicados, pero nosotros también estamos situados en nuestra situación de isla, también hace relación también de que los sistemas de mediación haya ido avanzando de a poquito, en el sentido de que nosotros culturalmente estamos habituados a que antiguamente tenía que haber un tercero que no nos conoce, que tenga que imponer algo a nuestra familia. En este caso el juez. En este caso el juez. Entonces, la mirada es de que hoy en día se te está facultando a ti, como persona natural, que puedas decidir respecto de qué es lo mejor para tus hijos. Y qué mejor que las mismas partes que se conocen, que saben su realidad, puedan llegar a un eventual acuerdo. Ahora, si bien es cierto, esto hace relación, la mediación igual ha ido avanzando, pero el tema de isla igual nos hacía realmente más complicado porque no estábamos acostumbrados siempre a dialogar, ¿cierto? Siempre teníamos que esperar de que haya un ser superior, claro, que tenga que imponernos, pero hoy en día la justicia da la posibilidad de que las partes puedan pactar lo que ellos estimen conveniente, ¿me entiendes? Con las pensiones de alimentos. Si una persona, por ejemplo, también, no solo la pensión de alimentos, pero también ahí tenemos varias, está también, por ejemplo, cuando una persona tiene una dificultad, por ejemplo, tuvo un accidente o cambió su situación económica, también la otra parte está habilitada para ir a pedir una rebaja, por ejemplo. O también la ley señala que cuando hay también un cambio de circunstancia, pueden también ir a pactar un aumento, una rebaja, o cuando los hijos ya terminaron la educación media, la superior, ya las realidades también son distintas, entonces ya puede ir a pactar el papá con su hijo, ¿me entiendes? Entonces hay varias, la mediación no solamente se cierra al alimento, visita y tuición, sino que tenemos el aumento, la rebaja, la suspensión, en este caso las visitas, una modificación, porque quizás yo tenía regulada una visita con el papá de mi hijo y vivíamos en Chiloé, pero si el papá se fue a vivir a Punta Arenas, obviamente vamos a tener que cambiar esa, claro. Porque la dinámica de esto es que como las familias van evolucionando a través de los años, también esos acuerdos sean modificables. Y entonces ahí tenemos la mediación, que dentro de lo que es familia nos da la posibilidad de lograr nuevos avenimientos. O sea, que fácil cuando se ve, cuando uno lo escucha, que fácil, o sea, y bastaría como con la voluntad de cada uno para poder llegar a esto, es como lo óptimo, pero la verdad es que la realidad nos dice otra cosa, lamentablemente. O sea, yo me pongo en el lugar hasta ahora de las mamás, por ejemplo, que están escuchando y que dicen, chuta, a mí no me han pagado la pensión de alimentos, ¿cuánto tiempo? O sea, ¿cómo ubico a este hombre? ¿Cuánto tiempo va a pasar?
Entonces, si lo llevo a mediación, ¿qué va a pasar? O sea, sería lo ideal que sucedieran las cosas así. Bueno, yo creo que ese es el objetivo que también tiene, pero también tenemos una realidad que lamentablemente es la que existe, sobre todo cuando se trata de pensión de alimentos, ¿no? Porque de repente yo no he visto, con el régimen de visita a lo mejor no es tan complejo, pero cuando se trata de recursos, de plata, el bolsillo parece que duele más, y no debería ser así si se trata de nuestros hijos. Pero resumiendo, en el fondo es poderle decir a nuestra gente que hasta ahora nos está viendo y nos está escuchando que existe la posibilidad, cuando hay algún conflicto familiar, que existe la posibilidad de mediación, que la mediación no tiene costo. Como usted ve, estamos frente a una mediadora que cumple con todas las condiciones, es agradable además, o sea, yo creo que esa es la primera característica que tendría que tener, la empatía, ¿cierto?, con la persona que está afectada, porque la verdad es que es muy difícil llegar a los tribunales, sobre todo cuando se trata de un tema de familia y cuando hay niños involucrados. Pero existe esa oportunidad. Yo sé que hay mucha gente que nos está escuchando y nos está viendo, que está en ese problema, que no sabe cómo hacerlo. Hoy día le estamos dando, a través de este programa, la alternativa, le estamos abriendo la puerta, la posibilidad a lo mejor de solucionar su problema a través de la mediación. Si ustedes están pasando por una situación parecida o similar a las que estamos señalando, la invitación es poder tocar la puerta de mediación, ¿cierto? No es necesario que vaya al tribunal de familia primero, puede ir directamente a mediación. Ahí va a haber una persona ahí que les va a tomar una horita, les va a tomar los datos, ¿cierto? Y seguramente lo van a llamar, los van a citar. Y ese acuerdo que exista en esa audiencia, bueno, para todo esto, ¿cuántas audiencias se hacen de mediación? Las sesiones van a depender de cómo uno vaya avanzando con las partes. En realidad, no solamente puede ser una sesión, 2 sesiones, eso va a depender de la situación, del tema, claro, que se esté abordando, porque hay temas también que son complejos. O sea, en realidad todos los temas de familia son complejos. Por ejemplo, cuando vemos un caso de cuidado personal, que antiguamente se llamaba tuición, que hace relación a la crianza y educación de los hijos, ahí se pueden haber aspectos que hacen relación a la salud, a la educación, al colegio que el papá quieren ingresar a su hijo. Entonces, como comprenderá Alejandra, es complejo una sesión de 45 minutos, claro. Entonces ahí el mediador va en conjunto con las partes, va a ir evaluando si se puede en 1, 2 las sesiones hasta que las partes vean la posibilidad de lograr un consenso. Lo importante es que ustedes sepan de que existe una persona, una profesional, una persona que es acogedora, que va a empatizar inmediatamente con su situación y que se va a ir viendo en el tiempo. Y como decía Joana, eso es tremendamente importante. La invitación es a dialogar, a tratar de llegar a un consenso, a tratar de llegar a algún acuerdo, porque aquí hay un objetivo superior, que en este caso el cuidado y la estabilidad emocional de los niños, las niñas que son atendidas. Efectivamente, Alejandra, todas las instancias que hacen relación a temas de familia, llámese tribunales de familia, centros de mediación familiar, siempre el interés superior, en este caso, va a ser el interés superior del niño, ¿me entiende? Que hace relación a la Convención Internacional de Derechos del Niño, que fue ratificada por nuestro país, y que dice de que todo lo que hace relación al menor es lo que tiene que estar es la premisa fundamental para todos los organismos y las personas que trabajamos con temas de familia. Y ahora también hacer un poquito de hincapié de que no solamente nos centremos en lo que es conflicto, en el sentido de que mediar es poder dialogar, conversar, como muchas conversaciones que tenemos también al interior de la familia, a lo mejor uno con la mamá o con el hermano no necesariamente logra un consenso, pero la oportunidad, verlo como la posibilidad y la oportunidad de que yo pueda saber lo que a ti te pasa, porque muchas veces nos cerramos con una idea
o nos cuestionamos, o quizás la abuelita quiere ver al nieto y quizás se ve entrampada por alguna situación de repente, porque nos molestamos, porque nos llenamos de ira y porque somos así. Entonces la mediación es la oportunidad de que yo pueda saber qué es lo que te está pasando a ti. Entonces esa oportunidad, no necesariamente quizás tendríamos que ir a una mediación, ¿cierto? O tener que llegar a un tribunal, pero somos humanos y muchas veces necesitamos que otra persona quizás que maneje una técnica, que haya estudiado un tema, nos pueda ayudar. En la práctica es eso, y lo que hay que tener claro es que el mediador no va a tomar una decisión por usted. El mediador va a actuar siempre como un ente imparcial, y lo que va a buscar es que las partes puedan salir. Quizás yo no voy a ganar o no voy a obtener todo lo que quería, pero la mediación es eso, de que quizás yo también, y al igual que tú, tengo que tener la capacidad de ceder y en conjunto lograr lo mejor para nuestros niños, ¿cierto? Eso es lo que interesa. Absolutamente de acuerdo, Joana. Y lo otro, tal como tú señalabas al comienzo, el acuerdo que se tome en esta mediación es un acuerdo que va a validar el juez, es la sentencia que va a ir, o la resolución, ¿cierto?, que finalmente va a terminar esa causa que a lo mejor solamente pasó por mediación y no pasó por el tribunal directamente. Y lo más importante es que eso que resuelva el juez no es algo que él haya resuelto porque tuvo los antecedentes en la mano, sino porque fue un acuerdo de ustedes. En el fondo, ustedes fueron los que decidieron, que era lo que tú señalabas al comienzo. Claro, ahí hay que también distinguir de que cuando, si bien es cierto, las partes van a mediación, y si las partes llegan a un acuerdo, se va a elaborar un acta de mediación, la cual va a estar a la vista de las partes lo van a revisar, si efectivamente ese acta cumple las expectativas de ellos. Si las partes consideran que eso está correcto, que realmente era lo que habían conversado dentro del proceso, esa acta va a ser remitida al Tribunal de Familia. En este caso el magistrado lo va a tener a la vista, lo va a revisar, y si cumple con todo lo que la ley señala, lo va a aprobar, ¿cierto? Nos va a dar la aprobación, es decir, una resolución. ¿Qué quiere decir esto? Que la mediación familiar, el acuerdo que se tome, tiene valor de sentencia judicial para todos los efectos. Esa causa queda en el tribunal, y ante cualquier incumplimiento van a haber los mismos apercibimientos que las partes hubieran ido a una audiencia de juicio. Por ejemplo, si hay un incumplimiento en el pago de la pensión de alimentos, los incumplimientos van desde la reclusión nocturna, la suspensión de la licencia, embargo de bienes, pero todo lo que es apercibimiento es del tribunal, ¿cierto? Nosotros vamos a estar en la toma de acuerdo, pero la persona tiene que tener claridad que este acuerdo tiene valor de sentencia, como asimismo si en el tema de las visitas, si una de las partes incumple, puede haber una devolución de hora, una amonestación, pudiendo llegar hasta una orden de arresto para la persona que interrumpa el vínculo, ¿ya? En el caso de los cuidados personales, si las partes llegan a un avenimiento y si está todo conforme a lo que la ley indica, esa causa se va a remitir a el registro civil para que se efectúe la subinscripción correspondiente en el certificado de nacimiento del menor, ¿ya? Entonces, la mediación es eso, viene como de cierta forma, no va a cumplir todas las expectativas de las partes, pero lo que busca es que sea cercana y que sea lo que corresponde, ¿me entiendes? Pero desformalizando el proceso. Hay un tema que se me había escapado, Joana. Mucha gente piensa, porque ya, si se llega a un acuerdo en la mediación, ¿cierto? Pasa lo que acabas de explicar, finalmente el juez resuelve y esa es la sentencia. Pero si no hay acuerdo y hay una mediación frustrada, la causa se deriva al tribunal y el tribunal comienza el juicio como era antes, se requiere antecedentes, requiere informes para que el juez finalmente tome una decisión. Sin embargo, cuando se trata de pensión de alimentos, hay muchos papás que dicen voy a ganar tiempo, entonces yo no voy a llegar a acuerdo en la mediación
y voy a ganar tiempo, porque se va a demorar el tiempo de la mediación, no voy a llegar a ningún acuerdo, entonces después el juicio va a seguir su curso normal y yo voy a ganar, no sé, por varios meses antes de que el tribunal ordene que yo pague tanta cantidad de plata en pensión de alimentos. Pero ojo, no es así. No es así, Alejandra, porque esa es la creencia. Por eso quiero hacer esa aclaración. Sí. No es así. Porque no es así. Claro, respondiendo un poquito a eso, claro, efectivamente hay personas que el interés va a ser el propio por sobre el colectivo, en este caso de su familia. En la práctica, si yo voy a mediación, si la otra parte no está dispuesta a llegar a un acuerdo, la ley dice, o sea, que habilita a la parte solicitante, supongamos a la señora que es la que tiene cuidado personal, que solicite los alimentos provisorios. Eso es lo que... ¿Qué quiere decir eso? Si ahora estamos en septiembre y de acuerdo a la agenda del tribunal, la hora de la audiencia es la preparatoria en diciembre, yo no puedo estar 60 días esperando, ¿cierto? Que algo que es un derecho fundamental, ¿cierto? O sea, la ley dice que la parte solicitante, mientras llegue la fecha de la audiencia, está habilitada para solicitar el alimento provisorio. Entonces eso es también, uno se lo señala, le entrega el acta de mediación frustrada, le dice, señora, usted está habilitada para concurrir a la Corporación de Asistencia Judicial, ¿cierto?, para continuar con la acción judicial, y a la vez está habilitada para solicitar el alimento provisorio hasta la fecha de la audiencia. Es decir, que el juez tiene la obligación de notificar a la otra parte y para el pago de la pensión mientras llega la fecha de audiencia. Claro, o sea, por lo tanto no hay por dónde perderse. O sea, la idea es de que se llegue a mediación y se llegue a un acuerdo en mediación, porque de todas maneras yo estoy haciendo esta salvedad, ¿cierto?, porque me ha tocado en todos estos años de experiencia que tengo, me ha tocado ver en varias ocasiones lamentablemente situaciones similares y la gente piensa de que van a ganar tiempo antes de que el juez resuelva los alimentos definitivos, pero antes de los alimentos definitivos, si no hay acuerdo en la mediación, puede decretar, ¿cierto?, los alimentos provisorios. Así que es mejor llegar a un acuerdo. Se nos fue el tiempo súper rápido, Joana. La verdad es que tenemos un montón de cosas que se nos quedaron en el tintero, pero por razones de tiempo, hasta aquí hoy día vamos a quedar. Lo más importante es que la gente sepa, la que nos está escuchando, la que nos está viendo, de que existe una puerta, ¿cierto? Existe una luz de esperanza cuando existen estos conflictos, estos problemas que a ti no te gustan, nombrarlos así, porque la idea es verlo como una oportunidad, ¿cierto? Una oportunidad de conversar, de dialogar y finalmente de llegar a acuerdos, ¿cierto? Pensando en nuestros niños, en nuestros jóvenes que no tienen la culpa de que nosotros como adultos no nos hayamos podido poner de acuerdo. Joana, te agradezco un montón la posibilidad de poder conversar contigo, la posibilidad de entregarle esta información, que yo sé, me han llegado un montón de mensajes, por razones de tiempo no lo he podido ver, así que un ratito más los voy a contestar. Te agradezco la posibilidad de que le estás entregando a nuestra querida gente, ¿cierto? De darle esta posibilidad de entregar esta información que es tan oportuna, ¿cierto?, y tan precisa. Bueno, Alejandra, agradecerte también. También esta es una oportunidad para mí de poder llegar a más gente y que no tengan miedo, que las instancias existen. Los problemas los podemos tener todos en algún momento nos vamos a ver con una dificultad y las instancias están, y no tomarlo como un conflicto, sino tomarlo como una oportunidad de darle un mejor bienestar a nuestros hijos, que eso es lo que realmente nos interesa. Ahora, nosotros estamos ubicados en Castro, pero también tenemos centro de mediación licitado en Quellón, para la gente de Quellón, y para la gente de Curacao de Vélez y Achao, también tenemos un centro de mediación, en este caso en la comuna de Achao. Entonces las alternativas están, acérquense con tranquilidad, va a haber una persona entonces que va a estar preparada para atendernos. Y bueno, agradecerte tu invitación, y efectivamente quedan muchos temas en el tintero y ojalá que estos vamos a poder seguir conversando. Sí. Ahí te voy a tocar la puerta yo una vez más.
Así Gracias, que, Alejandra. no, gracias a ti. Así que vamos, para nuestra gente que nos está escuchando, que nos están viendo, esta es la primera parte, ¿eh? Vamos a tener una segunda parte. Le vamos a cobrar la palabra a la Joana, ¿cierto? Porque yo creo que es tremendamente interesante y la verdad es que es una oportunidad de poder solucionar sus problemas. Muchas gracias, Joana. Gracias, Alejandra. Gracias a la radio también. A la radio y al canal. Camarógrafo igual aquí. Gracias. Bueno, ojalá la información les haya servido, mis queridos amigos. Mi único objetivo es poder contribuirles con un granito de arena. Ya llevamos varios años en esto y la idea es seguir tocando puertas de gente con buena disposición, buena voluntad, servidores públicos, verdaderos servidores públicos, ¿cierto? Que también nos acompañan y nos ayudan en esta tarea. Ya la próxima semana tendremos otros temas de interés. Estamos haciendo una ronda, un ciclo, un poco acercándolos más a la justicia, así que la próxima semana también vamos a tener un tema de interés. Les habló con el cariño de siempre su concejal amiga Alejandra Villegas.